Amén. Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor por un nuevo día que el Señor nos permite estar. Le damos toda la gloria y la honra a nuestro Dios. Vamos a dar inicio a nuestra clase de escuela dominical para que usted prepare su corazón. Amén. Que el Señor prepare nuestro corazón para recibir la palabra. Así que le invito a inclinar su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias primeramente por esta semana, Señor. Gracias porque tú nos sostienes, nos levantas, nos alientas, Señor. Gracias, Señor, porque tú has provisto para nuestras necesidades, Señor. Gracias porque tú has cuidado de nuestras vidas, de nuestras familias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permite el compartir tu palabra. Pedimos, Señor, la bendición sobre la vida de nuestro hermano Rodrigo, Señor, que a través de la presencia de tu Santo Espíritu, tú seas hablando a cada uno de nosotros, Señor. La palabra, esa palabra bendita, la palabra de vida que es tu palabra, Señor, sea produciendo el fruto en la vida de cada uno de nosotros y de los que escucharán la lección más tarde. Señor, bendice cada hogar representado, sé tú obrando en la necesidad, sé tú obrando en la realidad de cada hogar, Señor. En esta mañana pedimos en el nombre de Jesús que tú sanes, Señor, que tú libertes en esta mañana, porque tú tienes el poder y la autoridad para hacerlo, Señor. Bendice, Señor, a nuestro hermano Moisés, Señor, en la condición que él está, Señor. Sé tú visitándole, fortaleciéndole, Señor, en esta mañana. Obra en su vida, Señor, y en su familia. Pedimos tu bendición, Señor. Pedimos, Señor, que tu gran misericordia y amor que nos sostiene cada día sea obrando en la vida de nuestro hermano. Señor, bendícenos, Señor. Prepáranos, quita todo aquello que pueda estar ahí en nuestro corazón, interrumpiendo la bendición, Señor. Sé tú obrando para la gloria y la honra solo de tu nombre, Señor. Gracias, Señor. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, hermanos. Acuérdense, estamos estudiando ya desde hace bastantes meses atrás estos evangelios sinópticos. Ya hemos llegado ya a esta parte donde se está hablando un poquito de Jesucristo y del rechazo que también él tuvo. Ya en las clases anteriores nuestra hermana Jimena nos estaba compartiendo también de cuando Jesús eligió a sus 12 discípulos. Ya también cómo en el poder del Señor, ¿verdad? Él ve en nosotros ya algunas características o potenciales que podamos tener, siempre hablando de que lo que tenemos es en Cristo, ¿ya? En Cristo somos más que vencedores, en Cristo llevamos su palabra, ¿ya? Y a través del poder de Él, el Señor nos usa para su obra, ya eso lo estuvimos viendo la semana pasada, ¿ya? También la hermana Jimena nos habló sobre esta cosecha, ¿verdad? Que el Señor tiene de hijos de Él, los cuales tienen un corazón puro. Ya debemos tener un corazón puro para servir al Señor. Amén. Y también, y el Señor ya va terminando ya este capítulo 10, ya que compartió nuestra hermana Jimena, y aquí vamos a entrar ya al capítulo 11. Ya vamos a hablar un poquito de Jesús, ¿verdad? De Juan el Bautista y los fariseos. Ya recuerden que Juan el Bautista fue tomado prisionero por Herodes. ¿Ya? Y él tuvo un momento, según nos habla aquí la escritura, de dudas, ¿ya? Un poquito de desaliento por la situación que él estaba viviendo. Ya el capítulo 11, y esto lo vamos a estar revisando con más detalle en Mateo capítulo 11, del 1 al 6, y esto mismo lo está el Señor a través de Lucas, también nos va a compartir estos pasajes en relación a Juan el Bautista. Ya el capítulo 11, versículo 1 de Mateo, comienza diciendo: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, recuerden, en los versículos anteriores, en el capítulo anterior, estuvimos viendo que el Señor eligió a los 12 discípulos, les dio instrucciones y los mandó a predicar el evangelio, a sanar a los enfermos, ¿verdad? Le dio instrucciones que fueran primero a las ovejas perdidas de Israel. Ya esa era la misión que el Señor les había dado. Entonces dice, cuando Jesús terminó de dar instrucción a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. O sea, el Señor se quedó solo, envió a sus discípulos y él se quedó en la ciudad haciendo ¿qué? Esperándonos, descansándonos. El Señor Jesucristo se quedó trabajando, ya enseñando, predicando, y más adelante vamos a ver cómo que el Señor también se quedó sanando enfermos, libertando endemoniados también.
Ya vamos a partir, dice prisionero de Herodes. Y ahí una fotito de Juan el Bautista. Ya que acuérdense, cuando ocurrió esto en el capítulo 11, ya vamos a ver que Juan el Bautista manda a preguntar a Jesús si él era el que había de venir. Había pasado un poquito más de un año, ya que él estaba prisionero. Imagínense el tiempo que había pasado. Ya Juan el Bautista llevaba ese tiempo ya preso de Herodes, ya un poquito más de un año. Entonces usted se podrá dar cuenta que durante este tiempo le entraron algunas dudas, que son dudas normales que a nosotros también nos pasa, así que ¿cómo se llama? No juzguemos a Juan el Bautista porque le entraron estas dudas, ¿ya? Vamos a leer en Lucas, vamos a empezar ya viendo Hermana cómo... Jimena, esta es la clase del hermano Gonzalo. Sí, hermana Genoveva, dígame. Me equivoqué, No, parece. ¿A qué no, clase, yo no. ¿a qué clase va a entrar hermana Genoveva? ¿A la clase de No, yo Nehemías? estoy en su clase. Yo estoy en su clase. Mi Ah, nombre es Genoveva y estoy en su clase. Ah, está bien, pues, está bien, sí. No, es otra hermana que está preguntando, parece. Ah, ya, ya. Es otra hermana que entró y Ay. está preguntando. Ah, la hermana Carmen, disculpe hermana Genoveva, pensé que era usted, como No, tenía no el micrófono importa. abierto. No se preocupe. Ya, 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 Es que no, me perdí. ya no se preocupe. ¿Ya? Entonces Juan el Bautista, como les decía, había sido encarcelado por Herodes a causa de quién, de su mujer Herodías. Hermana Natalia, por favor. Lucas, capítulo 3, del 19 al 20. Acuérdese de activar su micrófono, hermana Natalia. Siempre se me olvida. No se preocupe. Del 19 al 20. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Amén. Todas las maldades, ¿verdad? Un hombre bastante malo, Herodes, ya fue a visitar a su hermano de sangre, Herodes, y se llevó consigo a la esposa de su hermano. Entonces, por eso Juan el Bautista predicaba, y cuando veía a Herodes, ya porque Herodes lo mandaba a llamar, a Herodes le gustaba escuchar a Juan el Bautista, pero llegaba un momento que Juan el Bautista le decía que no era lícito estar con esta mujer, porque era la esposa de su hermano. Entonces, por eso estaba molesto Herodes, y ya llegó un momento en que, me imagino que también, incitado por su esposa, por Herodías, tomó a Juan el Bautista preso. Entonces ya llevaba un poquito más de un año preso, ¿ya? Pero Herodes sabía que este era un hombre justo, que Juan el Bautista era justo, ¿ya? Y le gustaba oírlo. Marcos 6:20. Hermana Evelyn. Amén. Porque Herodes temía a Juan, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le preguntaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero él escuchaba a buena gana. Amén. Le gustaba escuchar, imagínense, ¿eh? ¿Cuántos de los que estamos acá conocemos a gente que se acerca a nosotros le hablamos de Cristo, le hablamos de una palabra, y les gusta oírla? Algunos hasta lloran, han llorado, ¿verdad? Con nosotros, qué hermosa la palabra, el Señor me habló, pero después se dan media vuelta, se van a sus casas y siguen con sus mismas actitudes, no cambian su vida, siguen con sus mismos pecados, ¿verdad? Cuidado con tener este síndrome de Herodes, ya que nos gusta escuchar, o las personas que les gusta escuchar, pero la verdad de las cosas es que no quieren cambiar. Entonces Herodes escuchaba a Juan, pero cuando ya Juan el Bautista le tocaba este punto, ¿verdad? De que estaba en pecado Herodes, estando con esta mujer que era la esposa de su hermano legalmente, ya no le gustaba. Y ahí ya llegó un momento que lo tomó y lo mandó preso. Entonces, para hacernos el cuadro, Juan el Bautista preso, estaba más de un año ahí, y él entró en un desaliento. ¿Ya? Yo creo que todos nos hemos desalentado en esta vida, y yo creo que eso es normal, ¿ya? Él era primeramente prisionero, ¿verdad?, de su desaliento, o sea, en segundo lugar, de su desmotivación.
Y ahí muchas veces nos pasa, hermano, ¿verdad? Que nuestras dudas y nuestras inseguridades nos llevan al desaliento. Ya empezamos el Satanás empieza a atacar nuestra mente, empieza a hablar a nuestra mente, ¿verdad? Decir que el Señor ya se ha olvidado de nosotros, ya pasamos a veces tiempos oscuros, tiempos difíciles, todos hemos pasado, yo también, ¿ya? Y vienen estas preguntas y este desaliento. Entonces vamos a ver con la ayuda del Señor cómo superar un poquito este tema del desaliento. ¿Ya? Imagínense, Juan sabía, él ya lo tenía súper claro que él debía menguar, que iba a llegar un momento en que Juan iba de alguna cierta manera a desaparecer, ¿ya? Porque era un profeta importante en ese tiempo, él tenía muchos discípulos, pero él sabía que tenía que menguar y que Jesucristo iba a ser exaltado, ¿verdad? Que él iba a ser el que iba a seguir llevando el ministerio de la reconciliación. Vamos a leer ahí en Juan 3:30, hermana Andrea. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Amén. Juan el Bautista lo tenía súper claro, súper claro. Pero así todo estaba entrando en este desaliento. Miren qué otra cosa hizo Juan el Bautista mientras él predicaba, mientras venía Jesús. ¿Ya? Él anunciaba con autoridad que el Mesías iba a venir. ¿Ya? Autoridad, la venida del Cristo. ¿Ya? Él cuando predicaba lo decía. Mateo 3:14, hermana Nancy. Acuérdese de activar su micrófono, hermana Nancy. Amén. Amén. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Amén. Juan 1:29, hermana Jimena. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Imagínense, con todo el conocimiento que Juan el Bautista, a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, le había entregado de Jesucristo, sabiendo que era el Mesías, sabiendo que él debía menguar, sabiendo, ¿verdad?, he aquí el Cordero de Dios dice que quita el pecado del mundo. Así todo, esta duda y este encierro que él estaba teniendo, lo estaba llevando a un desaliento, de tal manera que más adelante vamos a leer que él mandó a preguntar, le entraron las dudas, de tal manera que mandó a preguntar si Jesús era realmente el que había de venir. ¿Ya? Una duda bastante grande que tuvo Juan el Bautista. ¿Ya? En ese tiempo todos los judíos interpretaban las profecías de Isaías, ya acerca del Mesías, como que el Mesías iba a traer en ese momento liberación al pueblo. Eso es lo que ellos pensaban. Pensaban que iba a venir el Mesías, dice que se iba a parar ahí en Jope, iba a sacar las riquezas del mar, ¿verdad? Lo iba a vestir de riqueza a todo su pueblo, y ahí los iba a libertar. Eso era cómo interpretaban los judíos estas profecías. Entonces imagínense, Juan el Bautista ve al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no quiere bautizarlo porque dice que como él siendo menor, ¿verdad?, lo va a bautizar. Así y todo él empezó a tener dudas. Ahí en la cárcel dijo, pero ya llevo más de un año preso, ¿cuándo el Señor o cuándo este Mesías me va a libertar a mí? ¿Ya cuándo va a traer esta libertad al pueblo de Israel? Recuerden, y lo estudiamos en las primeras clases que tuvimos de este Evangelio sinóptico, que el pueblo de Israel ya era súbdito de alguna manera y daba tributos a los romanos. Ya estaban bajo el imperio romano. Entonces, ellos, y hasta el día de hoy, los judíos esperan ya que este Mesías venga a traerles libertad. Todavía hay judíos que esperan a este Mesías. Veamos lo que dice esta profecía en Isaías 61:1, hermana Evelyn. Sí, amén. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Amén. Mateo 3:11-12, hermana Natalia, me quedo atrás. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento,
Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén, amén. ¿Se dan cuenta? Cómo Juan el Bautista sabía que el Señor iba a venir con este bautismo, con el fuego, ¿ya? Que iba a arrasar con todos los enemigos. Eso era lo que ellos pensaban, ¿ya? Y esta profecía se va a cumplir así, literalmente, como ellos pensaban. Pero no era el momento, hermanos. No era el momento, no se iba a cumplir en esta venida del Señor Jesucristo. Ya esta profecía literalmente sí se va a cumplir, pero más adelante. Entonces yo siempre les digo, hermano, debemos tener cuidado con las profecías. ¿Ya? Debemos tener cuidado cómo las interpretamos. ¿Ya? Yo sé que hay personas, hay hermanos que les gusta mucho esto de las profecías, de lo que usted a lo mejor ha escuchado la palabra escatología, ya que significan los hechos o las cosas que van a pasar en los últimos tiempos. Eso significa la palabra escatología. Y a veces me mandan videos a mí del dragón, de la bestia, y verdad, y que les gusta todo ese tipo de profecías que aparecen algunas en las escrituras, pero que yo siempre digo, son de difícil interpretación. Entonces, cuando tratamos de atinarle a este tipo de profecías, lo más probable es que nos equivoquemos. Yo cuando era chico me acuerdo que llegó un pastor en el año 1993, yo debe haber tenido 16 años, y claro, y él era un maestro de la palabra, y venía con su pizarra grande y explicó, y dijo a la congregación que no pasábamos del año 2000. Inclusive dijo que él pensaba que un personaje que había en ese tiempo ahí era el anticristo. Y imagínense, pues, estamos ya en el 2021 y no pasó nada. Entonces nos podemos dar cuenta que tratar de atinar a las profecías, a dar fechas, es un error, hermanos, es un error, nos vamos a equivocar. Ya, tal cual como le estaba pasando a Juan el Bautista, imagínense. Juan el Bautista dice el Señor Jesucristo que fue uno de los mayores profetas que hubo. Uno de los mayores profetas, y así todo, la interpretación que él le daba de las Escrituras estaba errada. Ya él pensaba que en ese tiempo el Mesías los iba a libertar. Miren lo que dice la Escritura en Isaías 61, que esta es una profecía del Mesías, escrita hace casi 400 años atrás, ¿ya? Y vamos a ver que se cumple en parte con la venida de Jesucristo. Dice, se los voy a leer de aquí mismo, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ojo, los voy a dejar eso en amarillo para que ustedes se den cuenta después cómo se cumplió, hasta ahí no se cumplió la profecía. Y el día de venganza del Dios nuestro, ya a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Recuerden, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. 100 años antes que viniera Jesucristo, el hebreo, ¿verdad? La escritura fue traducida al griego. Imagínense todo lo que tuvo que pasar. Esto lo estudiamos en las primeras clases. Pero dense cuenta cómo el Señor, sabemos que servimos a un Dios que lo sabe todo, un Dios todopoderoso, cómo hizo que esa escritura en hebreo también calzara la profecía en el griego. Miren lo que ocurrió cuando el Señor Jesucristo leyó el rollo. Era normal en ese entonces, ya que cuando se juntaban los varones judíos en las sinagogas o en el templo ahí a estudiar las escrituras, por turno a cada hombre, leían los puros hombres por si acaso, las mujeres no leían, ahora ustedes leen toda la palabra que yo les doy, pero en ese tiempo no era así, solamente los varones leían las escrituras. Entonces miren lo que dice de Jesucristo, dice Lucas 4, 16, 21, esto es muy interesante, ponga atención. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, ¿ya? Acuérdense, el Señor ya se creía que era nazareno, no nazareo, ¿ya? Es diferente, porque algunos dicen, no, él había hecho un voto de nazarerato, no es lo mismo, ¿ya? El nazarerato era lo que había hecho Juan el Bautista, ya que no se cortaba el cabello, ¿verdad? Y que vivía de la manera que él estaba, no podía tomar vino, ¿ya? Ese era el voto del nazareato, ¿ya? Jesucristo era nazareno, que es diferente, ¿ya? Él no hizo ese voto.
¿ya? Porque yo lo he escuchado en algún momento que Jesús también había hecho ese voto y no es así. Es diferente. Entonces dice, vino a Nazaret, donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Se dan cuenta? Le tocó el rollo, así como está la fotito que yo les dejo abajo, así eran los rollos. Ya ellos iban enrollando de un lado, iba saliendo la escritura de otro. Y miren lo que le tocó leer al Señor Jesucristo. Y ahí se le dio, recuerden, la profecía de Isaías era en relación a ¿quién? Al Mesías. Dice, se le dio el libro del profeta Isaías, lo que leí en un segundo atrás. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y miren lo que leyó Jesucristo. La misma profecía de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Señor mismo diciendo su profecía de él. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y el Señor Jesucristo hasta ahí leyó. ¿Se dan cuenta que no alcanzó a leer la parte que dice, y el día de venganza del Dios nuestro? Eso no lo leyó Jesucristo, porque ese día todavía no viene. ¿Ya? Entonces el Señor Jesucristo leyó ¿hasta dónde? Hasta que dijo, predicar el año agradable del Señor. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Se dan cuenta? Cómo el Señor Jesucristo vino, pero hasta esa parte nomás de la profecía, hasta predicar. Y el día de venganza ya va a venir. Ya va a venir más adelante, cuando sea el día del Señor, va a terminar esta profecía. Y ahí se va a continuar. Por eso hay un "y" en Isaías que el Señor no lo leyó. ¿Ya se dan cuenta que es complejo el tema de las profecías? Entonces a veces tratar de atinarle. Yo sé que hay muchos hermanos que les gusta todo, ver estos videos y me los mandan. Yo en realidad los veo, pero trato de no atinarle mucho a este tipo de cosas porque lo más probable es que nos equivoquemos. Entonces, con la venida de Jesucristo se cumplió la profecía de Isaías hasta la parte donde dice predicar el año agradable del Señor. Entonces los judíos no la entendían así. Ellos pensaban que la profecía se iba a cumplir en un 100%. Entonces estaban esperando que cuando el Mesías viniese también el día de venganza de Dios. Entonces eso no iba a pasar en el tiempo de Jesús. Sigamos adelante. Nuestro desaliento, hermano, ¿por qué puede ocurrir? Son dos motivos, ya que vamos a verlos ahora, por qué pueden ocurrir estos desalientos que vienen a nuestras vidas. Primero, cuando las cosas no ocurren, cuando pensamos que debían ocurrir. Ya a veces oramos al Señor, le pedimos cosas al Señor y a veces queremos que el Señor los cumpla lo que le pedimos en nuestros tiempos. Y los tiempos del Señor, hermanos, son perfectos. Tenemos que confiar en el Señor. Entonces, cuando no ocurre esto, ya viene el desaliento en nuestras vidas. Juan pensaba, hermanos, que esta escritura que habla de Lucas 3:9, que dice... Hermana Andrea, léalo usted, por favor. Lucas 3:9. Amén. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Amén. ¿Verdad? Estaba esperando también esta palabra, que él mismo dijo cuando predicaba, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, ¿ya? Y es echada, ¿dónde? En el fuego. ¿Ya? Entonces él esperaba que en ese momento el Mesías, cuando él lo vio venir, empezaran a ocurrir estas cosas, ya que el Señor empezara a hacer juicio sobre los romanos que los tenían cautivos, ¿verdad? Y como habla la Escritura ahí, los echaron en el fuego. Pero eso no ocurrió en ese momento, como ya acabo de leer, va a ocurrir un poco más adelante. ¿Ya? Pero el hacha nunca cayó, hermanos, y el fuego nunca ardió. Entonces, por este motivo también, Juan el Bautista empezó a desalentarse. Tenemos que confiar en el Señor, hermano, esperar los tiempos del Señor. ¿Ya? Como dice Eclesiastés ahí, los tiempos del Señor son perfectos. Son perfectos, ni antes ni después, hermanos. Los tiempos del Señor son perfectos. Si aprendemos a confiar y a esperar en Dios, se va a dar cuenta que el Señor tiene algo mucho mejor de lo que usted le está pidiendo. Ya muchas veces, y nuestra hermana Jimena también nos ha contado testimonios, ¿verdad?, de trabajos que ella quería optar y que había postulado y que no había quedado, no había funcionado y que después de un año creo que la empresa quebró y después ella consiguió un mejor trabajo. Entonces nos damos cuenta cómo los tiempos del Señor es lo que nos conviene, hermano, es lo mejor. Eclesiastés 3:1, hermana Nancy, a usted se la oye, Eclesiastés 3:1. Acuérdese de activar su micrófono.
Sí, se lo di a usted, hermana Nancy, pero se lo leo yo. Aquí está Eclesiastés, lo encontré, está después de Proverbios. Yo se lo voy a leer, hermana, si no se preocupe. Dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ya, estas son palabras de Salomón, el hombre más sabio. Todo tiene su tiempo, hermano. Y si después usted lo quiere leer completo, es muy bonito este capítulo 3 de Eclesiastés. Dice que hay tiempo para reír, tiempo para llorar, hay tiempo de juntar, de trabajar, hay tiempo para todo, hermanos. ¿Ya? Aprendamos a organizar nuestros tiempos y que el Señor también ordene nuestros tiempos, ¿ya? Para poder servirle, para poder llevar su palabra, para dedicarle también tiempo quizás a nuestros vecinos, a alguien que está pasando alguna necesidad, que no conoce de Cristo. Ya que el Señor nos ayude a ordenar nuestros tiempos también y que sean los tiempos del Señor. Ya, entonces, 2 motivos por qué nos desalentamos: cuando las cosas no ocurren como según nosotros deberían ocurrir. Segundo motivo, porque no comprendemos a veces, hermanos, por qué suceden cosas malas. Ya, hay una alabanza que cantamos en la iglesia, ¿verdad? Que dice, hay cosas que yo no comprendo. Lugares hay, ¿verdad?, donde nos vamos a ir, pero lo único que sabemos, hermano, y al final el coro de esta canción dice que nuestro Dios es real. Ya, eso es lo único importante, hermano, que Dios sea real en su vida, porque van a haber muchas cosas que no vamos a comprender. Esta pandemia no la comprendemos. Ya cuando empezó la pandemia, muchos decían, no, este es un castigo de Dios por el pecado y Dios está castigando a la humanidad con esta pandemia. Y yo le decía que no, porque a mí me dio el COVID. Y el Señor no castiga a sus hijos. Y a mí me dio el COVID. Entonces no podía ser. Son cosas que pasan. Obviamente que el pecado también hace que esté la maldad, que esté la enfermedad. ¿Ya? Después, acuérdense, cuando pecó Adán y Eva, ya en ese tiempo no daban espinos las flores ni la tierra. Y después que vino el pecado, empezaron a dar cardos, empezaron a dar espinos, y todo se hizo más difícil, ya porque la tierra fue maldita. Y a través de esa maldición también vienen estas enfermedades. Sea como sea que vengan, algunos dicen que la inventaron los chinos, puede ser. La cosa que está ahí. ¿Ya? Entonces, cosas que no entendemos, hermanos. Y eso también nos lleva al desaliento. Imagínense, háganse el cuadro ya de Juan el Bautista, un año antes que fuera tomado preso. Él estaba predicando, tenía muchos discípulos, Juan el Bautista, muchos discípulos. Dice que la palabra que él salió a predicar, ¿dónde? En el desierto. Y allá llegaba la gente a escuchar la palabra de Juan el Bautista. Cuando vio al Señor, dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual no soy digno de estar. Todo eso estaba en la mente de Juan el Bautista ahí en esa cárcel. Ya no eran las cárceles que tienen ahora los delincuentes, porque tienen teléfono, tienen tele, tienen de todo. No, era una mazmorra ordinaria que los ratones seguramente le pasaban por los pies. Y él estaba ahí meditando en estas cosas. Ya él quizás pensaba, Herodes, que era un hombre malo, está libre y yo estoy preso. Y él debe haber pensado, el Mesías iba a traer libertad, y estoy preso, no lo puedo entender. ¿Cuándo va a caer esta hacha sobre el pecador? Y se está dando cuenta que el hacha al final iba a caer sobre su cabeza, porque lo iban a decapitar. Entonces, todas esas dudas yo me imagino que Juan el Bautista tuvo ya en ese momento y no comprendía lo que estaba pasando. ¿Ya? Y si yo creo que si hago una encuesta ahora, mis hermanos que están acá, muchas veces nos pasa. Ya que estamos viviendo momentos oscuros de nuestras vidas, difíciles. Ya no, quizás no por nuestro pecado, no porque hayamos hecho algo malo, sino quizás alguna enfermedad, algún familiar directo pasando alguna necesidad. Y nos empezamos a hacer esta pregunta, Señor, pero ¿por qué a mí? Yo te he servido, ¿verdad? Soy hijo tuyo, y vienen estas dudas a nuestras vidas, ¿por qué estoy sin trabajo? A nuestro hermano Guillermo ahí que lo veo que está sin trabajo también, no sé si se habrá encontrado, y nos cuestionamos, y hay cosas que no podemos comprender. Lo mismo le estaba pasando en este momento a Juan el Bautista, y ahí le dejo esa pregunta planteada, ¿verdad? ¿Qué viene a su corazón cuando está pasando momentos difíciles? ¿Se aferra al Señor? ¿Busca más del Señor? ¿Ora más? ¿Ya? Y a veces la dificultad viene en nuestra vida porque a veces nos enfriamos, no buscamos del Señor, entonces el Señor a veces permite que nos pasen cosas para que nosotros nos volvamos, ¿ya? Porque, y siempre lo digo, cuando más tenemos problemas, cuando más oramos. Yo estoy seguro, si podemos hacer una encuesta entre los hermanos, ¿cuándo han sido los momentos que más hemos buscado del Señor? Es cuando estamos en alguna aflicción, ¿verdad? Sí. Y yo creo que a todos nos pasa y ahí tenemos que ser sinceros. Ya, cuando estamos necesitados,
nos ponemos a buscar del Señor. Y el Señor también permite eso, ya, para que no nos enfriemos. Por eso no lo vamos a comprender, pero el Señor, que es todopoderoso y lo sabe todo, ya permite este tipo de cosas. Ya, pero usted, hermano, no permita que Satanás invada su mente con estos tipos de pensamientos, con estas preguntas negativas. ¿Ya? No le dé lugar al diablo. Ya, fírmese del Señor, confíe en el Señor cuando esté pasando momentos difíciles, ¿ya? Y no se empieza a llenar de dudas. Ya no se llene de dudas, y si alguien viene a darle un consejo malo, no, que a lo mejor el pecado, a lo mejor esto, a lo mejor el Señor se olvidó de ti. No, repréndalo, échelo para atrás y afírmese en las promesas que el Señor tiene para sus vidas, ¿ya? Insisto, hermano, dudas que tengamos, ¿verdad? Tenemos que hacer lo que hizo Juan el Bautista. ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Y lo vamos a leer. En el versículo dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué hizo Juan el Bautista entonces cuando vinieron estas dudas a él? Mandó a preguntar. ¿A quién le mandó a preguntar? A Jesucristo. Ya, para que el Señor confortara su vida, Jesús, con la respuesta que el Señor le iba a dar. Aquí la vamos a hacer un poquito más adelante. Las soluciones de verdad para este desaliento que puede venir a nuestras vidas. El único que tiene la respuesta, hermano, para nuestro desaliento es el Señor Jesucristo. ¿Ya? Acuda al Señor Jesucristo. Confía en el Señor. ¿Ya? ¿Qué preguntó Juan? Si verdaderamente era el Mesías, el que había de venir, Jesucristo. Veamos lo que hizo Jesucristo con esta respuesta. Dice, respondió Jesús. Bueno, primero el versículo 2. Le voy a leer también en Lucas, no sé si se lo di a alguien, parece que sí, 7:18. Yo. Ya, amén. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. A 2 de sus discípulos, ¿verdad? Bueno, ahí vemos que el mismo versículo 2 de Mateo, ya cuando dice que al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? Mateos 11 no, todavía no lo vamos a leer ese. Miren lo que dice en Lucas, ya este mismo discípulo. Y los envió a Jesús para preguntar. Y cuando pues los hombres vinieron a él, a Jesús, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otros? Estaba escuchando una prédica sobre este capítulo 11 de Mateo y el pastor que estaba predicando decía, me imagino el escenario, Jesucristo sanando, predicando, y llegan estos 2 discípulos de Juan el Bautista a hacerle esta pregunta. Entonces los 2 discípulos, me imagino que miraron a Jesús que estaba predicando, sanando enfermos, y uno al otro dijo, anda, pregúntale tú, no, ¿cómo lo voy a preguntar yo? Si es realmente el Mesías, y viendo las obras que el Mesías estaba haciendo. Entonces me imagino que se acercaron ahí un poco tímidos, y le preguntaron, manda a Juan el Bautista a saber si eres tú el que había de venir. Mateo nos dice que el Señor le respondió de inmediato, pero Lucas nos dice que el Señor esperó un momento. Dice, o esperamos a otros. En esa misma hora dice que Jesús sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos le dio la vista. O sea, el Señor los hizo esperar un poco antes de la respuesta. El Señor los atendió, escuchó lo que venían a decirle, y los dejó ahí un ratito y empezó y siguió haciendo lo que estaba haciendo. ¿Para qué? Para demostrarles, y lo vamos a ver más adelante, lo que él estaba haciendo. Juan estaba en prisión, ya eso ya lo vimos, más de 1 año y medio, recuerde, tenga eso en mente, ¿ya? Y él había escuchado las cosas que Jesús estaba haciendo. ¿Ya? Los discípulos de Juan iban y le contaban, dice Lucas, dice que los discípulos daban las buenas nuevas de lo que estaba pasando con Jesucristo. ¿A quién? A Juan. Y le estaban contando todas las cosas que estaban ocurriendo. Y así todo Juan entró en esta duda y en este desaliento. Jesús le dijo a los discípulos de Juan que repitieran otra vez estas buenas nuevas que él había escuchado. Mateo 11, del 4 al 5, hermana Evelyn. Respondiendo Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Lucas 7, 18 al 23, hermana Andrea.
Y después mi hermana Nancy, Isaías 35 del 5 al 6. Amén. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Amén. Y a Isaías, hermana Nancy, recuerden esta profecía, ¿verdad?, que se estaba cumpliendo después casi de 400 años. Active el micrófono, hermana Nancy, acuérdense. Tiene apagado el micrófono, Sí, hermana. sí, lo está tratando de activar. Ahí sí, hermana Nancy. Sí. ¿Está activado? Sí, hermana Nancy, la escuchamos bien. Amén. Abrillo. No, Abrillo. Isaías capítulo 35, versículo 5 al 6. 35. Sí. Yo tenía 5 y 6. 35, no voy a leer 2 capítulos enteros. Cinco y 6. Amén. Amén. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Mas aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. Amén. Jesús mandó a decir eso, de esa profecía, a Juan el Bautista. Juan el Bautista, recuerden, él sabía las profecías del libro de Isaías, a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, que lo iluminaba. Él sabía estas profecías, por eso Jesús le mandó a decir y le respondió con estas palabras. Yo me imagino que después de estas palabras que le fueron a entregar a Juan el Bautista, ya Juan el Bautista pudo estar tranquilo, ya pudo descansar, y por eso después dice, ya que bienaventurado, ¿verdad?, quien no haya tropiezo en estas palabras. Y sabemos que Juan el Bautista no haya tropiezo. Ya cuando vino la palabra de Jesús, ya a través de estos 2 discípulos de Juan, él se quedó tranquilo. Ya nunca olvidemos, hermanos, nunca olvide de dónde el Señor nos ha sacado. Ya cuando pase momentos difíciles, recuerde de dónde lo ha sacado el Señor. Ya yo cuando he pasado momentos difíciles aquí, junto a mi esposa, ¿verdad?, siempre nos vamos dando aliento de alguna manera y nos decimos, ¿te acuerdas que tuvimos un tiempo que nos pasó esto, que era mucho más grave? ¿Y cómo nos sacó el Señor? Ah, ¿verdad? Ya, pues ahora el Señor también nos va a sacar de esto. Y uno se va recordando de lo que el Señor ha hecho en su vida y se va a dar cuenta cómo el Señor va a empezar a dar paz. ¿Ya? Y aprendemos a descansar. Ya no lo vamos a leer este Salmo 103, pero se lo dejo para la casa, si quiere después lo canta. Hay una alabanza que dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Ya? Y dice: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Ya? Recordar siempre, hermanos, las promesas del Señor para nuestras vidas. Y también recordemos que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Ya? Porque si no pasásemos debilidades, hermanos, pensaríamos que nosotros por nuestra fuerza lo podemos hacer y nos olvidaríamos del Señor. Entonces por eso el Señor permite a veces que esta vida se haga un poquito más difícil, ya que tengamos aflicción. El Señor Jesucristo lo dijo,
ya para que nos demos cuenta que sin el Señor no somos nada. 2 Corintios 12:9, hermana Natalia, por favor. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Amén, ¿verdad? Cuando somos humildes y le decimos al Señor, ya no tengo fuerzas. Y yo creo que muchos de nosotros lo hemos hecho, ¿verdad? Ya nos llamamos como orar y decimos, Señor, ya no tengo más fuerzas. Y en ese momento, cuando el Señor sabe que ya de verdad no nos quedan fuerzas, el Señor viene y nos da una paz que inunda todas nuestras vidas y nos hace sentir, ¿verdad?, que con Él podemos y podemos salir de nuestras dificultades. Y a tarea le dejo para la casa, 1 Samuel, capítulo 29, puede leer hasta el capítulo 30, versículo 20. Ahí habla de la historia de David. Ya David había ido a la guerra, imagínense, había ido junto con los filisteos. Ya David estaba escapando de Saúl en un momento y dijo, bueno, voy a seguir escapando de Saúl, Saúl me va a pillar, me va a matar, así que fue y se fue a vivir en una parte donde estaban los filisteos. Y había un príncipe ahí de los filisteos que lo recibió. Y después, imagínense lo que hizo David con sus 600 hombres de guerra, iban a ir a la batalla contra el pueblo de Israel, junto con los filisteos, imagínense lo que iba a hacer. Y mientras iban de camino, uno de los príncipes de los filisteos dijo, ¿qué hace David, que es israelita, que va a ir a la guerra con nosotros? No vaya a hacer cosa que después, cuando estemos en plena batalla, se dé vuelta y nos ataque a nosotros. Entonces lo mandaron de vuelta a la ciudad donde él estaba viviendo, en Siclag. ¿Y qué pasó? Que David, cuando llegó ahí, se dieron cuenta que había venido otro pueblo y se había llevado a todas sus mujeres y a todos sus hijos cautivos. Entonces empezaron todos los hombres a llorar junto con David, y los hombres habían decidido tomar a David y matarlo, ya, echándole la culpa de lo que había pasado. ¿Y qué nos dice 1 Samuel ahí 29? Le voy a leer solamente ese versículo, si después usted quiere leerla completa, la historia. Dice que David se fortaleció en el Señor. Ya después que los filisteos pasó todo esto, dice que David, el 36 dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo a David. Imagínense David todo lo que había hecho. Había derrotado a Goliat, había ganado muchas batallas. Recuerdan que el pueblo que cantaba, Saúl mató a 1000 y David a 10.000. Y lo llevaban en andas. ¿Se acuerdan? Todo eso había pasado antes de este evento. ¿Y qué pasaba? Que después estos mismos hombres querían apedrear a David por lo que había acontecido. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció ¿en quién? En Jehová. Ya, ese es el mensaje y ese es el consejo de la palabra del Señor para hoy día. ¿Fortalezcas en qué? En Dios. En Dios tenemos que fortalecernos. Sigamos. Segundo, ¿verdad? Dice, bienaventurados son los que no se ofenden con Dios. Importante, hermanos. Es importante, aunque viva lo que esté viviendo, nunca le eche la culpa a Dios. Nunca le eche la culpa a Dios. Ya, Dios no manda el mal. Ya, Dios no es el que manda el mal. Ya, Dios permite cosas, sí. Él las permite, pero Él no manda. Él dice que no puede mentir, es que Él no puede hacer mal. ¿Ya? En todo tiempo, hermanos, recuerden, en todo tiempo, y se lo voy a seguir repitiendo, yo creo que el próximo domingo también, debemos confiar en el Señor, ser pacientes en Dios, ¿ya? Y no ofendernos con Dios y no pensar que Dios nos está haciendo algún mal. Mateo 11:6. No sé, hermana Evelyn, active su micrófono y lee Mateo 11:6. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mi hermana Andrea, Lucas 7:23, que habla de lo mismo. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Amén. Amén. ¿Verdad? No tenemos que tropezar con las cosas que el Señor quiere para nuestras vidas. Aunque pensemos que, y a veces son cosas malas, obviamente, pero no pensemos que el Señor envió esto, ¿ya? Las promesas de Dios, hermanos, son verdad en nuestras vidas, ¿ya? Y el horario y el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Ya esta hacha de la cual estaba predicando Juan el Bautista llegó un poquito más adelante, 39 años después de Cristo, ¿verdad? Después de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El año 0 ahí después de Cristo, Herodes murió.
¿ya? Él murió, llegó el hacha y cayó sobre Herodes. Y más tarde Dios también castigó, como decían las profecías, al pueblo de Israel. Ya Tito vino, tomó la ciudad de Jerusalén, la sitió y mató a todos y echó abajo toda la ciudad. El templo también lo derribó. Ya como había dicho Jesucristo, no quedó piedra sobre piedra. Ya destruyó todo. Entonces llegó el tiempo que parte de esa profecía se cumplió, sí. 39 años después y 70 años después de Cristo se cumplió esto de que el hacha cayó y vino el fuego. Ya porque dicen que la ciudad de Israel la quemaron. La ciudad de Jerusalén la quemaron, destruyeron el templo. ¿Ya? ¿Por qué lo destruyeron? Porque cuando llegó Tito y vio el templo hermoso, en ese tiempo juntaban las piedras para hacer los muros del templo y los lugares que quedaban vacíos los llenaban de oro, ¿ya? Para que quedara más compactada la piedra. Entonces el oro que estaba entre medio de las piedras, la única manera de sacarlo era derribar todo. Entonces Tito vino y derribó todo y no quedó, dice, piedra sobre piedra, no quedó nada. Entonces ahí llegó el momento que se cumplió un parte de esa profecía en estos años, ¿ya? La venganza es del Señor, Él va a pagar, Él tiene un tiempo determinado, pero sabemos por la Escritura, ¿verdad? Que la misericordia de Dios, ya Él es paciente con nosotros. Dice la Escritura que no quiere que nadie se pierda, que todos podamos llegar al arrepentimiento, y por eso Él ha tardado su venida. Vamos a leer algunos versículos que nos hablan de esto. Lamentaciones, hermana Nancy, capítulo 3, versículo 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Amén. Amén, ¿verdad? Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. La segunda de Pedro 3:9. Hola, Jimena. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hechos 17:31, hermana Natalia. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Amén. Hay un día, hermano, determinado en que el Señor va a venir y va a traer juicio a este mundo. Pero antes se va a llevar a su pueblo, a nosotros. Ya recuerde, el Señor no castiga a sus hijos, ya los disciplina. Entonces, muchas cosas que estén pasando y que nos tocan a nosotros como cristianos, no le eche la culpa a Dios, que es el castigo del Señor. No, va a llegar un momento que el Señor va a traer castigo, va a traer juicio. ¿Ya? Pero todavía no es el momento. Ya no vamos a estar acá. ¿Ya? No me han preguntado nadie ha comentado nada. Supongo que está todo bien clarito y que están muy concentrados escuchando la palabra del Señor. Digamos, debemos confiar, hermanos, ¿verdad? Que Dios, imagínense, Dios envió a su Hijo. Y yo a veces me pongo a meditar en esto, cuando la gente me dice, pero ¿cómo el Señor a esta persona que violó a un niño, que lo mató, tiene perdón? Sí, hermano, también tiene perdón. Pues imagínense, Dios Todopoderoso envió a su Hijo Jesucristo, que estuvo con Él por toda la eternidad, ¿ya? Y lo mandó a morir por nuestros pecados, a que lo mataran. Yo creo que todos hemos visto la película La Pasión de Cristo. Yo creo que eso es poco lo que le hicieron a Jesús. En la película se ve, yo creo que parte, y yo creo que le hicieron mucho más. Entonces, por eso el Señor dice que a través de su Hijo tenemos redención y que todos pueden venir a Él. Ya, imagínense, a pesar de eso, ¿ya? A veces no comprendemos lo que estamos viviendo, pero confiamos en el Señor. ¿Ya? Si el Señor envió a su Hijo a morir por nosotros, ya el Señor también va a sostener nuestras vidas. Mire lo que nos dice Job. Yo creo que todos conocemos esta historia. Job, hermana Evelyn, capítulo 1, versículo 22. Amén. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Todos sabemos la historia de Job, ¿no es cierto? Murieron sus 10 hijos, perdió todo. En un día perdió todo. Él estaba en un día y empezaron a llegar sus siervos. Oye, vino un terremoto, unos vientos, se derrumbó la casa y murieron sus 10 hijos.
Cayó un rayo, un incendio y se acabaron todos los animales. Murieron todos. Pura desgracia en un día. ¿Y qué dijo Job? Con todo esto no atribuyó despropósito alguno, ni maldijo al Señor, sino que alabó al Señor dentro de todas las desgracias que le estaban pasando. 1 Corintios 13:12, hermana Andrea. Amén. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Amén. Vemos como espejo. En ese tiempo, ya los espejos no son como ahora, son claritos, que nos vemos, dentro de todo nos vemos bien, pero nos vemos claritos. En ese tiempo no eran más opacos. Entonces se refiere cuando dice vemos como espejo, que veían como la silueta, pero no se veía muy nítida. Ya, pero va a llegar un momento, hermanos, en que vamos a ver nítidamente, ya cuando seamos revestidos, ya que este cuerpo, ¿verdad? Dice que se va a ser revestido cuando el Señor nos llame a su presencia, ya, y ahí le vamos a poder ver y vamos a poder comprender muchas cosas que hoy en día no podemos entender. Ya, siempre el pastor Leal decía, anoten la libretita ahí, todas las preguntas que no entiende y se las lleva al Señor. Pero yo creo que no va a ser necesario cuando seamos revestidos y este cuerpo sea transformado, ¿verdad? En un cuerpo incorruptible, vamos a poder entender muchas cosas. Y quizás no va a ser ni siquiera necesario preguntarle al Señor. Yo creo que la libreta se nos va a olvidar. Vamos a llegar, vamos a querer estar con el Señor, abrazarlo, estar con Él. La libreta va a quedar por aquí botada. Ya debemos aprender, hermanos, a vivir por fe. Le vamos a dejar estos textos para ya casi ir concluyendo. Romanos 1:17. Hermana Nancy. Romanos 1:17, hermana Nancy. Gálatas 3:11, hermana Jimena. Y Hebreos 10:38, mi hermana Natalia, por favor. ¿Vas a venir a almorzar? Me llamas. Ya, listo, chao. Amén, la que los tenga, porque hablan los tres textos, hablan más o menos de lo mismo. Lo van leyendo, por favor. Activo el micrófono, hermana Nancy, ¿leyó? Ahí sí. Ya leí ya. Ya, voy a leer de nuevo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Gálatas 3:11, hermana Jimena. Sí. Y que por la ley ninguno es justificado para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Y Hebreos 10:38, hermana Natalia. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Amén. El justo va a vivir por la fe, ¿verdad? El Señor que más nos dice, el que quiere venir en pos de mí, ¿verdad? Tiene que negarse a sí mismo. Ya, tomar la cruz y seguir al Señor. Y también dice que el que pone las manos en el arado, no tiene que mirar atrás. Porque el Señor también dice, Señor, que no es digno de él. Entonces siempre mirando hacia adelante, ¿a quién? A Cristo. Mirando al hermano de la iglesia, mirando al pastor, no, hermano. Mirando a quién, a Cristo, siempre. A nuestra fe, nuestra confianza puesta en nuestro Señor Jesucristo, que nunca nos va a defraudar, que nunca nos va a abandonar, que siempre va a estar con nosotros. Dice que Él promete estar con nosotros. Aunque estemos en el valle de sombra, de muerte, Él va a estar con nosotros, hermanos. Imagínense que el Señor Jesucristo, en esa cruz, Él no pudo decir esas palabras. Porque dice que el Padre, hubo un momento en que Él lo dejó. Él pasó ese valle de sombra y de muerte solito ahí en la cruz. Pero nosotros no, hermanos. A través de ese sacrificio podemos decir con toda confianza, ¿verdad? Que cuando andemos en cualquier valle de muerte, de sombra, el Señor va a estar con nosotros. ¿Ya? Aprenda a confiar en el Señor. ¿Ya? Una fe, como digo, ciega, sí, fe ciega en el Señor. Si Él es nuestro Padre, Él dio la vida por nosotros y Él nos va a cuidar, nos va a tener en su mano. A veces no nos vamos a dar cuenta, a veces quizás no lo vamos a sentir, pero por fe tenemos que saber que el Señor está con nosotros. 5 contrastes que ahí vamos a alcanzar a ver, ¿qué tal es? ¿Sí? Vamos a ver un poquito. 5 contrastes que hizo el Señor Jesucristo, ¿ya? Del ministerio de Juan el Bautista. Vamos a partir con el primero. Dice que en Mateo 11, lo voy a leer yo, del 7 al 10, dice: mientras ellos se iban, ¿quiénes? Los discípulos de Jesús, ya cuando iban a llevarle la respuesta a Juan el Bautista, comenzó Jesús a decir de Juan
a la gente. Ya se fueron sus discípulos, seguramente la gente que estaba ahí, vio que los que venían a él a preguntarle esto eran los discípulos de Juan. Entonces seguramente el Señor viendo y leyendo sus corazones, que empezaron quizá a cavilar ahí la gente, quién era Juan, que Juan el Bautista estaba preso. Dice Jesús, comenzó a decirles de Juan el Bautista a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? La respuesta es no. Sabemos que Juan el Bautista estaba en el desierto predicando y salía la gente aquí a escuchar a Juan el Bautista. Entonces cuando hace esta pregunta el Señor, la respuesta es que no, que salieron aquí a ver a Juan el Bautista. Ya esta es una expresión metafórica, ¿verdad? Hablando de personas que no tienen la convicción, que tienen una convicción real y se dejan influenciar ya por la opinión de otros. ¿Ya? Esta es una metáfora que hace el Señor Jesucristo sobre las cañas, que usted ve esas cañitas y les una fotito, que cuando hay mucho viento van para allá y para acá. Ya van para todos lados. Vamos a leer en 2 Reyes 14:15, hermana Evelyn. Amén. Los demás hechos que ejecutó Joás y sus hazañas, y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Amén. Apocalipsis 3:16. Amén. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto no eres tibio ni caliente, te vomitaré. El 2 de Reyes parece que era 1 de Reyes. Cuando lo leí no me cuadró mucho, ¿eh? Voy a buscarlo. A ver, Aquí está. Bueno, sí, es 1 de Reyes, disculpen. 14, 15, sí. 15 lo leo, ¿Sí? nuevo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Eufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojado a Jehová. Amén. Ahí está hablando de que el Señor, ¿verdad? Porque ellos habían dado vuelta a su corazón, se habían dejado influenciar, como estas cañas, ¿verdad? Llevadas por el viento, de estos ídolos, ya de acera, dice ahí el Señor. Pero Juan el Bautista sabemos que era todo lo contrario, por eso el Señor hizo este contraste. ¿Ya? Tenía carácter Juan el Bautista, ¿verdad? Era indiferente a todas las incomodidades materiales. Recuerden que él vivía en el desierto, ya dice que se alimentaba de langosta y de miel, ¿ya? Miel silvestre. ¿Ya? Y él en realidad las opiniones de la gente no las tomaba mucho en consideración, porque si más de alguno le había dicho, oye, no estés predicando en contra de Herodes, de que él está con este pecado, porque si no te va a tomar preso, y él en realidad seguía predicando, era un hombre de carácter. Y es también un llamado de atención hoy en día para nosotros como cristianos, hermanos. Vemos cómo muchas veces, ¿verdad? No participábamos en la congregación cuando podíamos hacerlo, y teníamos excusas, hermano, y éramos llevados por diferentes tipos de doctrinas, o que quizá hoy día no puedo por esto, por otro. Tenemos que tener convicciones claras en el Señor, hermanos. ¿Ya? Tenemos que tener convicciones claras en el Señor como las tenía Juan el Bautista, y no dejarnos influenciar por doctrinas falsas que han llegado en estos tiempos, y hay muchas, ¿ya? Y pedirle al Señor que moldee nuestro carácter a la imagen de Cristo. Vamos a leer ahí en Efesios 4. Mi hermana, ¿podría leer? Hermana Genoveva, ¿usted puede leer? ¿Tiene Biblia? Sí, pero yo tengo una Biblia que es la católica que me regalaron. Lea igual Efesios, pero ¿sabe dónde está Efesios y la Biblia católica? Espera, al tiro lo veo. Efesios 4, que está Romanos, después de los Corintios, Efesios, sí, capítulo Efesios 4, 4, del 11 al sí. 16. Ya. ¿Y dónde están tus dones? Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así me prepara para los suyos, para las obras del ministerio, en vista de la construcción del cuerpo de Cristo,
hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser el hombre perfecto con esa madurez que no es menos que la plenitud de Cristo. ¿Hasta el 14? Sí, hasta el 16. Ah, ya. Entonces no seremos ya niños a los que mueven cualquier oleaje o viento de doctrina o cualquier invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Estaremos en la verdad y en el amor e iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que es la cabeza, Cristo. Él hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones que les dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno, y así el cuerpo se va construyendo en el amor. Amén. Amén. Nos quedó claro una versión, de otra versión, pero sí, es lo que dice la Escritura. Ya yo estuve comparando acá y Es está como bien. parecía, pero más Sí, simple. sí, un poco más simple, de ser un lenguaje más entendible. Amén. Entonces, Sí. dice que el Señor a través de él nos vamos perfeccionando. ¿Para qué? Para no ser llevado por cualquier tipo de doctrina, hermano. Todo lo que usted escuche, ahora que hay harto video dando vuelta por internet, tiene que escucharlo y contrastarlo a la luz de la palabra del Señor. Por eso acá leemos harto la Escritura, todo lo que usted ve que se dice acá, nuestra hermana Jimena y en general todos los hermanos que comparten la palabra, va acompañado con una lectura bíblica, ya, para respaldar lo que se está enseñando. Entonces no debemos ser como estas cañas, ¿verdad?, sacudidas por el viento y por cualquier doctrina que se pueda levantar. ¿Ya? También lo contrastó el lugar de Juan con lo de otros, de otras personas en el reino de los cielos. Ya esto lo vamos a dejar hasta acá, porque ya son las 12:10 para no ir apurado. Vamos a terminar para la próxima semana. O sea, no vamos a terminar en realidad, porque esto ya tenemos hartos meses estudiando el Evangelio sinóptico y vamos a continuar haciéndolo. Ya vamos a ver los otros contrastes que hizo Jesucristo, ya con Juan el Bautista. Si usted después lo puede leer también para que ya lo traiga más o menos visto para el otro domingo, estaría bueno. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, le gustaría comentar algo. Los veía todos aquí en la cámara tan concentrados que no les quise ni preguntar nada. Estaban atentos. Amén. Amén. Solamente recalcar algo muy importante de que aquí lo vemos en la vida de Juan el Bautista, que cuando él tuvo la duda fue a Cristo. Cuando venga la duda sobre nuestro corazón, debemos acudir a Cristo. Amén. Sabemos que por medio de él tenemos la entrada al Dios Padre, que él es el camino, que él es la verdad y él es la vida. Y es la mejor actitud, amén. No mirar hacia el lado, a lo mejor como podemos decir como Pedro cuando estaba ahí caminando en el mar, en medio de la tormenta, él después empezó a ver las olas, empezó a ver que el mar estaba en esa tormenta y tuvo miedo y empezó a hundirse. ¿Qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe, ¿por qué dudáis? Amén. Pero sabemos que mientras él miró al Señor, él se mantuvo. Y es lo mismo que debemos hacer. La palabra del Señor dice que nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. En medio de la duda, en medio de los problemas, porque la palabra del Señor dice que tendremos aflicciones, que nuestro cuerpo se va desgastando, pero dice que nuestro espíritu va, podemos ir rejuveneciendo, creciendo, aumentando, amén, pero en el conocimiento del Señor. Debemos buscar más del Señor, amén, en la lectura, en la enseñanza, en la oración, en la alabanza, alabar el nombre del Señor. Cuán importante en este tiempo de aferrarnos al Señor. Y Juan, en medio de la duda, acudió a Cristo. Le pidió a sus discípulos, vayan y pregunten, a pesar que él ya había escuchado lo que estaba sucediendo. Le dijo, vayan y pregúntenle. Y sus discípulos fueron a Cristo. Amén. Y eso debe ser nosotros, siempre. Acudir al Señor. En medio de la duda, del problema, de lo que esté sucediendo en su vida, acuda a Cristo. Él tiene la respuesta, Él tiene el consuelo, Él tiene la vida eterna para usted. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un privilegio y una bendición estar con ustedes. Amén. A pesar que la distancia, pero verles ya es un gozo. Amén. Porque debemos animarnos entre nosotros mismos, sabiendo que el Señor viene pronto. Amén. Amén. Y recuerda, hermanos, esta es nuestra palabra profética, la más segura. La Escritura, la palabra del Señor, ¿verdad? Con esto termino, se me viene a la mente
los momentos en que mi hermano estaba pasando, bueno, mi hermano que falleció de cáncer, yo creo que todos saben, de buena fe vino una hermana, donde mi cuñada, ahí le dijo, ¿sabes que estaba orando y el Señor me dijo que la enfermedad de tu esposo no es para muerte, sino para vida? Y mi hermano falleció a los meses después. Entonces, usted se puede dar cuenta cómo a veces las cosas que uno dice quizás de corazón a los hermanos para fortalecerlos en momentos difíciles, terminan siendo tropiezos. Porque imagínense lo que ella recibió de esta hermana de la iglesia y que después mi hermano falleció. Debe haberse hecho muchas preguntas, pero ¿cómo si el Señor me dijo a través de esta hermana que la enfermedad de mi esposo no era para muerte, era para vida? Entonces nos damos cuenta que es peligroso a veces cuando tratamos de decir cosas que vienen a nuestro corazón o cosas que tratamos de entender de la Escritura y que a veces la malinterpretamos, como le estaba pasando también a Juan el Bautista. Tenemos que tener cuidado. Yo siempre digo, confía en el Señor, confía en el Señor. Como decía la hermana Jimena, ponga sus ojos y ponga su fe en Jesucristo. Ya, ponga su fe en Cristo, si el Señor nunca nos va a fallar. El Señor no nos falla, el Señor nunca nos va a mentir, y Él nos va a sostener, Él nos va a sostener. Tenga confianza, a veces el Señor permite que nos pasen cosas, nos lleva hasta el extremo, pero dice que no va a permitir cosas más allá de lo que no podamos soportar. Entonces crea en esa palabra, diga, no, si estoy pasando por esto es porque el Señor sabe que todavía falta algo. Ya, yo sé que puedo un poquito más con la ayuda del Señor. Y con eso y eso también nos va a ayudar a descansar y a estar más tranquilos, ya que el Señor nos llene de paz, sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, y que el Señor nos ayude. Vuelvo a repetir, confía en el Señor y en su palabra. Amén. Lo dejamos hasta acá. Hermana Natalia, ¿usted nos puede despedir en oración, por favor? Gracias, Señor, por todas tus bendiciones y principalmente por tu palabra, Señor, que hemos compartido hoy en esta reunión de escuela dominical. Gracias, Señor bendito, por todo lo que nos has dado, que todos nos dé en provecho para nuestro crecimiento espiritual, Padre Santo. Señor, bendice a los hermanos, Señor, bendice a sus familias. Protégenos, Señor, en estos tiempos de dificultad. Todo te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga. Recuerda un ratito más hasta el culto de matutino de escuela dominical, alabanza, ¿verdad? Y la palabra que trae nuestro pastor Rubén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, hermana Genoveva, hermano Guillermo. Para todos, hermanos. Bendición a todos. Que tengan una linda semana, un bonito domingo. Bien para usted. Amén. 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 Chao, chao. Amén. Todo bien, ¿no? Señor bendiga, bendiciones. Bendiciones. Amén.